Hola, ahora vamos a aprender a diligenciar o a realizar una operación matemática, unas operaciones matemáticas sencillas utilizando el fijado de celdas. Vamos a aprender otros conceptos adicionales. Como primera medida vamos a establecer como una lista de precios. Esa lista de precios la vamos a listar del número del 1 al 20. ¿Cómo establezco una serie de datos o lo que nosotros llamamos un autollenado? Fíjense ustedes que estoy escribiendo el número 1 y el número 2. ¿Cómo voy a llenar la serie de autollenado hasta el número 21, hasta el número 20? Si ustedes observan, demarqué el número 1 y el número 2. Lo demarco dándole un clic sobre el número 1 y luego desplazándolo. Fíjense ustedes que estoy en la mitad, ubicando el puntero del mouse en la mitad y bajo hasta el número 2. Allí lo suelto y utilizo el puntero, pongo el puntero del mouse sobre el cuadro que yo tengo en este momento en la parte inferior derecha. Fíjense que hay un cuadrito pequeño en la parte inferior derecha de los números que tengo demarcados, y si yo selecciono o le doy clic sostenido hacia la parte de abajo, ustedes van a observar que van a aparecer unos números en un recuadro amarillo. Voy a bajar despacio hasta el número 20 y voy a soltar el puntero el clic del mouse. En este caso se hizo un autorrelleno hasta el número 20. No solamente sirve para números y de forma vertical. Yo puedo establecer, por ejemplo, los días de la semana, y en este caso voy a escribir el día lunes, y si yo le doy clic sostenido hacia abajo, él me va a marcar la semana completa. Lo mismo sucede con los días, con los meses del año. Si yo escribo enero y le doy clic sostenido y lo desplazo hacia abajo, él me va a llenar los meses. ¿Qué sucedería si yo escribiera en vez de enero y después de enero no siguiera febrero, sino que siguiera marzo? Fíjense ustedes, al yo escribir marzo, y marcar los dos meses, si yo le doy clic sostenido sobre el cuadrito de la parte inferior derecha, él me va a marcar cada 2 meses: enero, marzo, mayo, junio, julio, y así sucesivamente. Esto me sirve para establecer lo que se llaman series o autollenados. Continuemos con el ejercicio. En este caso vamos a diligenciar una lista de precios. Supongamos que vamos a hablar de la lista del precio de los huevos. En las tiendas, en cualquier tienda, nosotros encontramos que las personas de la tienda tienen un listado de cuánto vale un huevo, 2 huevos, 3 huevos, para poder saber o no tener que estar haciendo permanentemente las cuentas acerca de ello. Vamos a suponer que el valor de un huevo es 250 pesos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer, ubicándome en la celda B7, en este caso, voy a establecer el igual y le voy a decir que me multiplique el número 1, o sea, la celda A7, por un valor fijo o un valor constante que yo voy a establecer o voy a escribir dentro de la misma fórmula. A7 por 250, que en este caso sería 1 por 250, me daría el valor de 250. Si yo le doy clic sostenido y marco hacia abajo, él me va a hacer el autollenado de la operación matemática completa. ¿Qué me interesa en este momento que ustedes aprendan? Me interesa que ustedes aprendan a hacer el proceso uno por uno, para que lo graben en su memoria. Yo le voy a decir igual el número 2, en este caso A8 por 250. Y así voy a seguir haciéndolo manualmente para poder aprender el proceso completo. Es interesante aprender a hacer la operación matemática y que me haga el autollenado, pero yo debo saber cómo funcionan las operaciones matemáticas, y si solamente la hago una vez no la voy a aprender. Vamos a utilizar un valor referenciado. En este caso voy a poner el valor del 250, en este caso en la celda A2, para establecerlo como una referencia y realizar la operación matemática con esta referencia. Quiero que ustedes observen lo que va a suceder en este momento. Al yo decirle igual el número 1 y lo voy a multiplicar por el valor de referencia, que en este caso sería el 250, en este caso sería en la celda A2, que es donde está ubicado.
Si yo le doy enter, obviamente me va a dar el mismo número. Pero si yo fuese a copiar la misma fórmula de aquí para abajo, fíjense ustedes que la fórmula no me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque sencillamente al yo copiar la fórmula hacia abajo, los valores de la celda A2, fíjense ustedes que van cambiando. Ya no va a ser A2 por A7, sino que va a ser A8 por A3. Y si nosotros miramos en la celda A3, en esta celda no vamos a encontrar absolutamente nada. Si nosotros miramos aquí también A9 por A4, en la celda A4 nosotros no encontramos nada. Entonces 3 por 0 me va a dar 0 obviamente. Si ustedes observan en la celda C11, ustedes van a encontrar un error. Me va a decir numeral valor. ¿Qué me está significando eso? ¿Qué me está simbolizando eso? Me está diciendo que la celda A11 la estoy multiplicando por el valor, por la celda A6. En este caso, la celda A11 sería el número 5 multiplicado por A6, que en este caso sería la palabra número. Un número por una letra, en este caso no nos funciona, no nos va a dar una operación matemática, entonces me está diciendo que estoy cometiendo un error y tengo un problema de valor. Aquí me aparece el número 6. Fíjense que es 6 por A7. O sea, A12 por A7. A12 que es el número 6 y A7 que es el número 1. 6 por 1, 6. Y así sucesivamente, si ustedes observan, los valores no me van a dar. Fíjense ustedes que los valores, el valor de 250 no es una constante como era en el valor fijo que yo establecía dentro de la misma fórmula. Ese valor se convirtió en una variable, no era una constante. Ahora, ¿cómo hago yo para que este mismo valor, el 250, quede siempre permanente dentro de todas las fórmulas, desde el número 1 hasta el número 20, sin necesidad de estar escribiendo permanentemente el número o la referencia de la celda? Sencillamente yo utilizo una celda, un elemento que se llama el fijado de celdas. Ya les voy a explicar. Cuando yo le digo voy a hacer la operación matemática, le digo igual, selecciono la celda A7 que es el número 1, luego le digo que me la multiplique por ¿cuál valor? Por el mismo valor con el que hemos estado trabajando, que es el de 250, que está ubicado en la celda A2. Quiero recalcar una situación. En este momento, si ustedes observan, dice A2, pero si yo presiono la tecla F4, la función 4, F4, al presionarla, fíjense ustedes que aparece el signo pesos. Aparece el signo pesos A pesos 2. En este caso, ¿qué me estaría sucediendo? Estaría convirtiendo esa celda en un valor fijo o en una constante. ¿Sí? Si yo presiono nuevamente la tecla F4, voy a estar fijando no la celda, sino que estoy fijando la fila. Está antepuesto el signo número al número 2. O sea que estoy fijando la fila solamente. Si yo presiono nuevamente me aparece pesos A2, o sea que me está fijando en este caso la columna solamente. Más adelante vamos a ver cómo funcionan estas cosas. Si yo presiono F4 nuevamente me va a quedar sin nada y F4 posteriormente la vuelvo a dejar como lo tenía originalmente. Al yo darle Enter me va a dar los mismos 250, pero al yo copiar la fórmula de aquí para abajo, ¿qué va a suceder? Me va a dar los mismos valores que yo tengo en la columna B. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Supongamos que el valor del huevo cambió. Ya no vale 250 el valor del huevo que venden en la tienda normalmente, sino que el valor del huevo subió a 300 pesos. Fíjense ustedes que la columna B permaneció siempre en 250, mientras que la columna D permaneció, o mejor, cambió de acuerdo a los parámetros que yo establecí en la celda A2. Cualquier cambio que yo realice en la celda A2, si subo el precio del huevo a 350, él automáticamente me va a reformular todos los valores para darme el resultado actualizado de todo ello. Hasta aquí el punto o el desarrollo del ejercicio número 1.